Buenos días, compañeros, compañeras. Su permiso, diputado presidente. Muchas gracias. Antes de dar a conocer el exhorto que tiene que ver al Poder Legislativo Federal, la Cámara de Diputados y de Senadores, comentarles que en el pasado mes de septiembre, nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó una reforma energética al Poder Legislativo Federal le llamamos reforma por lo general eléctrica, porque está centrada más en el tema eléctrico. De más de 20 reformas constitucionales que ha presentado la Cuarta Transformación, 5 de ellas han sido presentadas por nuestro presidente de la República, y los expertos consideran que esta reforma eléctrica es la más importante porque es de carácter patriótico y nacionalista. La mayor parte de los países del mundo, uno de sus principales objetivos es tener soberanía energética. Quien se aleja de este espíritu en algunos países, pues está condenado a tener problemas en el abasto de energía en relación a las tarifas eléctricas, como los tiene en este caso el país de España, que está viviendo un problema de abasto de energía y problemas en lo que viene siendo las tarifas eléctricas. Si consideramos que los ciudadanos, principalmente ellos o todos nosotros, los 46 millones de usuarios más o menos que hay en el país en relación a las tarifas eléctricas, ellos ven el asunto centrado principalmente en los recibos de la luz, en los apagones, en los suministros de energía, y se centran en eso. Creo que es muy importante que los estados, que nuestro estado de Sonora y los estados del país y la Ciudad de México entre al debate de la reforma eléctrica y poder orientar a los ciudadanos en el sentido de la información para poder empujar a que no se ponga en la mesa de negociaciones la soberanía energética de nuestro país, que no se ponga en la mesa de las negociaciones la rectoría del despacho de la energía, que no se ponga en la mesa la rectoría del costo de las tarifas eléctricas. Esta reforma plantea modificar los artículos 25, 27 y 28 constitucional, que en su conjunto tiene que ver con la soberanía sobre los minerales estratégicos, sobre las instituciones que tienen que ver con las comunicaciones y sobre la rectoría de la Comisión Federal de Electricidad, que debe ser la responsable de la transición eléctrica en nuestro país. Honorable Asamblea, el suscrito Héctor Raúl Castelo Montaño, en mi carácter de diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de esta 63ª legislatura, en el ejercicio de mi derecho de iniciativa consagrado por los artículos 71, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 29, 52, 53, fracción tercera, 64, fracción 25 de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, comparezco de manera atenta y respetuosa ante el Pleno de esta soberanía para someter a su consideración iniciativa con punto de acuerdo mediante el cual este Poder Legislativo emite un respetuoso exhorto al Congreso de la Unión
y a las legislaturas de los estados para que en el marco del análisis, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética, mejor conocida como reforma eléctrica, y va acompañada de 9 transitorios. Se prepondere una visión de Estado a efecto de garantizar el desarrollo del sector energético en México y reivindicar a la Comisión Federal de Electricidad como la principal empresa mexicana en la materia, misma que sustento al tenor de la siguiente exposición de motivos. El 30 de septiembre del 2021, presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presentó ante la Cámara del Congreso de la Unión una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética, la cual se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía para dictamen y a la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales para opinión en fecha 12 de octubre del 2021. Para entrar en contexto, citaré un resumen del contenido de la iniciativa de reforma sobre los puntos más destacables de la reforma eléctrica. 1. Con esta propuesta de reforma constitucional, la Comisión Federal de Electricidad generará el 54% de la energía eléctrica, dejando el 46% a empresas privadas. Con la reforma energética del 2013 que presentó el entonces presidente Enrique Peña Nieto, para que se den una idea, nosotros nada más, la Comisión Federal de Electricidad tenía la responsabilidad de generar solamente el 38% de la energía del país, por lo cual sus plantas generadoras de energía solamente trabajaban a un 40, a un 50% y dejaba de facturar alrededor de 200,000 millones de pesos, que esos se iban a las empresas privadas. Es el 38% que todavía es lo que está vigente, el porcentaje restante lo generan las empresas privadas. Ahora se plantea con esta reforma que la mayor parte de la energía la genere la CFE, que sería el 54%, y el 46% sería para empresas privadas. Ese 46% como referente sería la energía que ocupan países como Argentina, como Colombia, como todos los países de Latinoamérica, con excepción de Brasil. Entonces, tienen un gran porcentaje las empresas privadas en ese 46%. La diferencia es que esta reforma energética que presenta nuestro presidente de la República le recoge los privilegios y los subsidios de alguna manera pues ilegal e irresponsable y perversos que estaban recibiendo, en este caso, las empresas privadas. Con este 46% van a hacer negocio, pero van a ganar lo que es justo. 2. Se garantiza la seguridad nacional y el abasto continuo para la población, como condición indispensable para garantizar la seguridad nacional y el derecho humano a la vida digna, además de preservar la autosuficiencia energética de la nación. Se mantendrán las tarifas por abajo de la inflación, ya que la Comisión Federal conservará su perfil de servicio social. La rectoría, lo que quiere decir este punto es que la rectoría de las tarifas eléctricas la va a tener el Estado mexicano a través de la Comisión Federal, tarifas eléctricas que van a estar siempre por abajo de lo que viene siendo la inflación. La Comisión Federal
3. La Comisión Federal de Electricidad dejará de ser empresa productiva del Estado para regresar a ser organismo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Será autónoma y quedará como responsable de la transición energética en materia de electricidad. La reforma energética del 2013, de una manera perversa y con una visión de desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad y que se perdiese la rectoría energética en nuestro país, desmanteló y desintegró la Comisión Federal de Electricidad con tendencia a desaparecerla, y de seguir así, esa tendencia tendrían éxito y pudiéramos estar en el futuro en las condiciones que están países como España. Se suprime la separación legal de empresas subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad, aunque permanecerán la CFE Telecomunicaciones e Internet para todos, la CFE Energía, la CFE Internacional y la CFE Capital, que eso lo contempla el artículo 28. La reforma energética separó los entes que tenían el control de la energía eléctrica en el país, la desintegró y las pasó a formar parte separada de la Comisión Federal de Electricidad, y de esa manera empezó el debilitamiento de la CFE, poniendo alrededor de 9 subsidiarias, de 4 entes de negocio, entre otros organismos y entre otras empresas de negocios que la separaron de la Comisión Federal. 5. Para favorecer su rentabilidad, la Comisión Federal de Electricidad será empresa integrada en generación, distribución, transmisión, comercialización, procuración y ventas. A ello se suma la integración del Centro de Control de Energía, CENACE, a la propia Comisión Federal de Electricidad, que cada día controlará el despacho de electricidad. O sea, la Comisión Federal de Electricidad, al desmantelarla, separaron sus organismos como la CENACE, que es el Centro de Control de Energía, y también la CRE, que es el control regulador de energía. ¿Qué se hacía en este caso? Se despachaba la energía primero, la de los privados, la energía eólica y la energía, en este caso, la solar. Cuando son energías intermitentes, que no son constantes, cuando la nación tiene empresas hidroeléctricas que son energías constantes y que la despachaban primero la energía de los privados. ¿Qué es despachar? Es subirlas a la red eléctrica que tiene el país, de la cual es dueña la nación. O sea, primero subían la de los privados antes que la de la Comisión Federal de Electricidad. Seis, el nuevo despacho ubicará en primer lugar la energía hidroeléctrica, seguida de la nuclear, la geotérmica, la de gas, la térmica, la eólica, la solar, gas privado y carbón. Son todos este tipo de empresas generadoras de energía. Si aquí, en este punto se dan cuenta que ahora se va a privilegiar, en este caso, con esta reforma, subir primero las energías que produzca, en este caso, la Comisión Federal, que son las hidroeléctricas, que es la geotérmica, que nuestro país tiene una en la Laguna Verde en Veracruz, y al final se van a ir la eólica y la solar, en el 6º lugar. La Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos pasan a formar parte de la Secretaría de Energía, para garantizar la planeación adecuada en el balance energético. En materia de protección ambiental, la CFE se encargará de mantener los márgenes establecidos en los compromisos internacionales
que México ha firmado que el 35% de la electricidad sea limpia al 2024. Tan solo ahorita estamos despachando el 9% de las hidroeléctricas, aunque tienen una capacidad del más de 18%. 9. Impulsará la generación distribuida en hogares, escuelas, edificios, pozos de riego, núcleos rurales, entre otros. 10. La reforma constitucional establece que el litio es propiedad de la nación y que no será monopolio el ejercicio de funciones del Estado en cuanto a este mineral considerado estratégico, aun cuando no se otorgarán concesiones, permanecerán en los mismos términos las que hayan sido expedidas para exploración y explotación de oro, plata, cobre y otros minerales. Lo que plantea la reforma energética es más que regresarle al Estado a hacer valer lo que dice el artículo 27, que las aguas y las tierras y lo que se encuentre bajo de la superficie y arriba es propiedad de la nación, todos los recursos naturales, y es facultad de la nación la operación, la explotación y los mecanismos de otorgamiento de contratos a los privados para esta explotación y que la mayor parte de la riqueza se quede en nuestro país. Lo que dice en relación al litio es que el litio es un mineral estratégico y que aquí en Sonora está el yacimiento de los más grandes del mundo de litio en Bacadehuachi y que hay otras exploraciones en el estado de igual potencial. En concreto, la iniciativa del Ejecutivo Federal tiene el propósito de terminar con viejas prácticas que en los sexenios pasados pusieron en riesgo la soberanía energética nacional y que utilizaron como botín político para beneficio de grupos de poder en perjuicio de la sociedad. Mismas prácticas que se consolidaron con la reforma energética del año 2013, por la que la nueva propuesta busca en primer lugar que la Comisión Federal de Electricidad deje de ser rehén de intereses políticos, otorgándole autonomía constitucional y garantizando a las familias mexicanas que dicho organismo estará a cargo de la mayor parte de la generación de energía eléctrica en el país y podrá ofrecer tarifas justas, evitando que las empresas privadas tomen el control del mercado. Para que se den una idea del control del mercado, miren, hagan de cuenta que en este edificio ponemos paneles solares para nuestro autoconsumo, pero de una manera mañosa se ponen paneles solares para producir más energía o 20 veces más de la que requerimos. Y esa energía adicional se la vendemos en la misma red eléctrica de nuestro país, en la administración y la distribución de esa energía, se la vendemos a otros edificios similares como esto, a 20 edificios más, cuando no es la responsabilidad ni facultad nuestra como de autoconsumo de generar energía para comercializarla a otros consumidores. Por ejemplo, hay empresas generadoras de energía que van a los municipios, como este municipio, como Hermosillo, y le dicen, ¿cuánto pagas de energía? Pues pago 1 millón mensuales. Y le dicen, yo te la voy a dar a 900,000 pesos mensuales. Eso sucede en la realidad, incluso aquí en Sonora. Yo te la voy a dar 900,000 pesos mensuales y le voy a pedir a uno de los organismos, de las empresas que retiramos de la Comisión Federal, para que ellas se las paguen a los empresarios. De esa manera desleal se hizo un monopolio en el caso de la venta de energía de una manera perversa aquí en nuestro país, dejando de ganar la Comisión Federal de Electricidad alrededor de 200,000 millones
de pesos anuales aquí en nuestro país desde el 2013. Adicionalmente, la reforma plantea poner mayor interés en la producción de electricidad amigable con el medio ambiente, garantizando que en el transcurso de los próximos 3 años, poco más de la tercera parte de la energía eléctrica que se genera en nuestro país será a través de procesos que garanticen el derecho humano a un medio ambiente sano, como lo consagra el artículo 4 de nuestra Carta Magna. Finalmente, la iniciativa del presidente propone que el litio sea declarado expresamente como propiedad de la nación, ya que se trata de un mineral que ha adquirido mucha importancia en los últimos años por ser una materia prima crucial en el desarrollo tecnológico a nivel internacional, por lo que la reforma pretende evitar el saqueo de este recurso por parte de empresas privadas, garantizando que los beneficios que se obtengan con la explotación del litio no se queden en manos de empresas privadas o que vayan al extranjero, sino que dichos beneficios sean utilizados para fortalecer el desarrollo del país y elevar la calidad de vida de los mexicanos. En ese sentido, es necesario que exhortemos a ambas cámaras del Congreso de la Unión, invitando a las legislaturas de los estados a que se sumen a este importante exhorto, al igual que a la Ciudad de México, con el fin de que sea aprobado en sus términos la iniciativa del Ejecutivo Federal con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética, mejor conocida como reforma eléctrica. Con el fin de garantizar el abasto de energía eléctrica y las tarifas justas que las y los mexicanos demandan, puesto que hace falta contar con una CFE fortalecida ante un capital extranjero capaz de controlar el mercado eléctrico en perjuicio del pueblo mexicano. Y por otro lado, es urgente crear las condiciones necesarias para que la explotación de litio beneficie al desarrollo nacional. En concreto, en la parte eléctrica, es rescatar a la Comisión Federal de Electricidad y regresarla a su estado original antes de la reforma del 2013 de Peña Nieto, pero además de regresarla a su estado original, tenemos que fortalecerla porque de alguna manera quedó desmantelada. Por lo anterior, está desmantelada. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los dispuestos por los artículos 52, 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de acuerdo. Acuerdo. Primero, el Congreso del Estado de Sonora resuelve exhortar respetuosamente a la Cámara de Diputados y a la de Senadores del Congreso de la Unión para que en el marco del análisis y discusión de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética, se prepondere una visión de Estado, con el fin de retomar el patrimonio nacional energético e integrar la industria eléctrica mexicana a efectos de fortalecer el sistema eléctrico nacional, la seguridad energética y la seguridad nacional. Segundo, el Congreso del Estado de Sonora resuelve exhortar respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas y de la Ciudad de México para que, de considerar lo necesario, exhorten a ambas cámaras del Congreso de la Unión que en el marco del análisis y discusión de la iniciativa presentada del Ejecutivo Federal con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética se prepondere una visión de Estado, con el fin de retomar el patrimonio nacional energético e integrar la industria eléctrica mexicana y los recursos naturales del subsuelo, como es el caso del litio, a efectos de fortalecer el sistema eléctrico nacional, la seguridad energética y la seguridad nacional.
decirles que, hacerles un llamado de que el objetivo central no es necesariamente que tenga que ser tal cual como se está presentando la reforma energética, sino que obviamente está en el debate. Lo que este exhorto estamos diciendo es que no estamos de acuerdo que se ponga en la mesa a negociación la soberanía de nuestro país en materia energética. Que no se ponga en la mesa la rectoría del despacho de la energía, ni la responsabilidad de la transición eléctrica, ni la rectoría del costo de los recibos de la luz. Eso no debe estar en la mesa de negociaciones. ¿Qué puede estar en la mesa de negociaciones? Obviamente, lo que tiene que ver con el 46% de las empresas privadas de energía eléctrica, entre otras cosas que tengan que ver con los negocios privados en estos temas. Finalmente, y eso lo digo sin que le sean desleales a su ideología personal y política, a su ideología parlamentaria como fracciones parlamentarias, sin que le sean desleales los compromisos partidistas que podamos tener todos, y obviamente poner por delante el compromiso que tenemos con los ciudadanos. En ese sentido, poner por delante el sentido patriótico y nacionalista de nuestra nación en materia de soberanía energética. En ese sentido es el exhorto. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito se considere el presente asunto como de urgente y obvia resolución y se dispense el trámite de comisión para que sea discutido, decidido en su caso en esta misma sesión. Atentamente, Hermosillo, Sonora, 25 de noviembre del 2021, diputado Héctor Raúl Castelo Montaño, Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias, presidente.